Bien, vamos a mostrar cómo utilizamos la función sí. Vamos a compartir pantalla y vemos. Con respecto a la función sí, tenemos que saber que la función sí nos permite tomar decisiones dentro de nuestra hoja de cálculo. ¿Ah? Que dependiendo de una condición a evaluar, yo puedo provocar que en una celda aparezca un resultado u otro, dependiendo de una prueba lógica o una condición, como le quiera llamar. Para lograr eso, tenemos la función sí. Lo que tenemos que saber es que la función sí tiene la siguiente sintaxis. Es una función que está compuesta de tres términos, en donde el primer término es la prueba lógica. El segundo término, separado por un punto y comas, sería lo que quiero que haga si esa prueba lógica es verdadera. Y separado por un punto y comas, en el tercer término, lo que quiero que haga Excel en el caso de que la prueba lógica resulte falsa. Cuando nos referimos a una prueba lógica, ¿sí?, nos estamos refiriendo a una expresión lógica. Una expresión lógica, ¿sí?, es una proposición. Es una proposición que cuando uno la lee, obtiene como resultado o si es verdad o si es mentira, o verdadero o falso. Para poder armar esa prueba lógica o esa expresión lógica, nos vamos a valer de los operadores lógicos. Los operadores lógicos son los símbolos o signos que nos permiten confeccionar una expresión lógica, como es el signo mayor, menor, mayor o igual, menor o igual, distinto de. Enfrentando el signo mayor y menor, obtenemos el distinto de. Ahora bien, hasta acá nosotros vamos a ir viendo pruebas lógicas con expresiones lógicas simples, ¿sí?, en donde solamente vamos a tener una sola expresión lógica. Puede suceder que yo tenga más de una prueba lógica, es decir, que tenga más de una condición en esta zona de prueba lógica a evaluar. Hasta acá nosotros evaluamos una sola condición, ¿sí? Puede suceder que yo necesite evaluar más de una condición. Ya eso lo vamos a ver después. Lo que tenemos que entender es que este sí es un sí condicional, ¿sí? No es un yes, ¿sí?, de afirmación, es un sí condicional, es un if. O sea que si sucede la prueba lógica, o si es verdad lo de la prueba lógica, entonces hace lo que está en verdadero. Si no, hace lo que está en falso. Eso representarían esos dos punticomas que tenemos acá. El primer punticoma representaría el entonces, y el segundo punticoma representaría el si no. Una forma por ahí simple de poder representar gráficamente a la función sí es con un rombo, ¿sí?, en donde podríamos poner del lado derecho, ¿sí?, del rombo la salida en el caso de que la condición a evaluar sea verdadera, y del lado izquierdo la salida en el caso de que la condición a evaluar sea falsa. Dentro del rombo, nosotros lo que colocaríamos sería la condición o prueba lógica que vamos a evaluar. Supongamos este ejemplo. En este caso tenemos en la celda A12 el título de edad. En la celda B12 vamos a dejar libre esa celda para que el usuario pueda ponerle edad. Y acá un mensaje. Y el mensaje queremos que sea el siguiente: que si la edad ingresada en la celda B12 es mayor o igual a 16, queremos que coloque la leyenda puede votar. Caso contrario, queremos que coloque la leyenda no vota. A ver si se entiende. La idea acá es
que si yo acá coloco en la celda B12, por ejemplo, 17, acá automáticamente queremos que en D12 aparezca puede votar, ¿sí? Y si cambio la edad en la celda B12, por ejemplo, pongo 15, como no es mayor o igual a 16, automáticamente diga acá, no vota. Si nosotros analizamos esto desde este punto de vista, nosotros creemos que acá, en la celda D12, queremos en esa celda que aparezca la leyenda automáticamente, ¿no? Entonces la pregunta que nos queremos hacer es, ¿cuáles serían las dos salidas posibles acá para la celda D12? ¿Cuáles serían los dos resultados posibles para la celda D12? O sea que un resultado posible puede ser, puede votar, y el otro resultado posible, no vota. Entonces, esa es la forma en la que deberíamos nosotros encarar la solución. Primero, tratar de interpretar en la celda, ¿sí?, en donde queremos que aparezca un resultado, si en esa celda esperamos que aparezcan más de un resultado posible, evidentemente estamos en la situación en la que debemos utilizar la función sí. Como ya sabemos que vamos a usar la función sí, analizamos ahora cuáles serían las dos salidas posibles. Una vez que tenemos las dos salidas posibles, veremos cómo expresamos la prueba lógica para dar a entender de qué se tiene que cumplir para que aparezca lo que está a la derecha, o sea, el puede votar. ¿Qué debería cumplirse para que aparezca la leyenda puede votar? Que tenga 16 o sea mayor. O sea, que el valor de la edad de la persona sea mayor o igual a 16. La pregunta acá es la siguiente. En este ejemplo, ¿en qué celda tenemos la edad de la persona? B12. Entonces, en este caso, lo que evaluaríamos sería el valor de la celda B12. Si B12, ¿sí?, esa es la celda que voy a evaluar, es, y acá, el operador mayor o igual, ¿no es cierto?, a 16. ¿Sí? Entonces, una vez que determinamos la prueba lógica, estamos diciendo que si se cumple esto, que B2 sea mayor o igual a 16, aparezca el puede votar. Obviamente que si esto no se cumple, Excel automáticamente va a hacer lo que está del lado de falso, ¿sí? Entonces, si nosotros escribimos en la celda D12 la función, igual, sí, paréntesis, B12 mayor o igual 16, punto y coma, como lo que queremos que aparezca es un mensaje, se coloca entre comillas, ¿sí? Puede votar. Lo que vos pones entre comillas lo podés escribir como quieras. Punto y coma, entre comillas de nuevo, no vota. Cierro comillas y cierro el paréntesis de la función sí. Cuando pulso Enter, automáticamente en la celda va a aparecer o puede votar o no puede votar. Por defecto aparece no vota porque en B12 no hay nada. Es como si hubiese un 0 y 0 es menor a 16. Si yo acá en la celda B12 pongo 19, Enter, automáticamente el valor de la celda de 12 cambia. Si cambio el 12 por un 8, ¿sí?, pone no vota. Es decir, que la función nuestra es la siguiente, ¿sí? Es, como en este caso en B12 está el valor 8, la condición se hace falsa. Acá afirma que B12 es mayor o igual a 16. Pero como en B12 hay un 8, esto se hace falso, entonces salta el primer punto y comas y muestra o ejecuta lo que está después del segundo punto y comas. ¿Sí? Bien. Vamos a analizar el siguiente ejercicio. En este caso, tenemos una lista de artículos, el stock de cada uno de esos artículos y una columna de descripción. Y la idea es que automáticamente en la columna de descripción aparezca la leyenda pedir o suficiente dependiendo del stock. Es decir, que si el stock es menor a 5, que coloque la leyenda pedir, caso contrario, aparezca la leyenda suficiente. Obviamente que nosotros a la función
la vamos a tener que escribir en la primera fila y que contemple en términos generales, ¿sí? El primer artículo. Después la vamos a copiar hacia abajo para que automáticamente cambie y evalúe el stock de los siguientes artículos. No podemos hacer una función que sirva para todos, ¿sí? Vamos a chequear la primera fila. Si seguimos el ejemplito este de análisis, de hacer el dibujito, interpretar cuáles serían las dos salidas posibles, nos va a resultar más fácil entender cuál debería ser la prueba lógica, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Traemos el dibujito para acá, ¿cuáles serían las dos salidas posibles acá en la columna C? Una podría ser pedir y la otra podría ser suficiente. ¿Sí? Yo puedo pensarlo al revés, puedo decir, una salida es suficiente, ¿no? Y la otra salida es pedir. Lo puedo pensar de cualquiera de las dos formas. Vamos a pensar así, al revés. Que una salida es suficiente, lo puse al lado derecho, y otra salida es pedir. Ahora la pregunta es la siguiente. El lado derecho, recuerdan que es lo verdadero, el lado izquierdo lo falso, ¿no? La pregunta me la hago así. ¿Qué debería cumplirse para que sea verdad y muestre suficiente? O sea que B2, o sea que es el stock. Podría ser menor o igual a 5. ¿Menor o igual a 5? Si leemos el enunciado dice que si el stock es menor a 5, tiene que pedir. Si es menor a 5, tiene que pedir. Y si no, tiene que decir que es suficiente. Nosotros pusimos al revés las salidas. Ah, entonces, si es mayor a 5, ¿y también qué debería ser? Exactamente, ¿sí? Por el lado, si lo pienso al revés, en este caso es, si es mayor a 5 o es igual a 5, ¿sí? Debería parecer suficiente, ¿sí? ¿Se entiende? Si yo hubiese pensado las salidas al revés, supongamos que hubiese pensado acá, una salida es pedir y la otra es suficiente, bueno, ahí cambia la cosa, ¿sí? ¿Qué debería cumplirse para que diga pedir? Si el stock es menor a 5 nada más, menor a 5, porque me dice el enunciado que si es menor a 5, tiene que pedir. ¿Se entiende? Bien, entonces, ya habiendo confeccionado el dibujito, sería fácil ahora armar la función. Nos paramos en la celda C2 y ahí tranquilamente podemos armar la función. Igual, si, paréntesis, B2 menor a 5, punto y comas, comillas, pedir. Comillas, punto y comas, abro comillas nuevamente, suficiente. Cierro comillas, cierro paréntesis. Enter, y automáticamente, en este caso, como el stock del primer artículo es mayor a 5, o sea, no se cumple la condición de que sea menor, muestra suficiente. Pero esta función evalúa solamente al artículo de la fila B2. Puedo ir al cuadro de autorrelleno, arrastro hacia abajo, y automáticamente va a autocompletar. Recuerden ustedes que cuando copian la fórmula hacia abajo, la fila va cambiando, ¿sí? Cuando copiaron la fórmula hacia abajo, ahora chequea B3. Cuando copiaron hacia abajo, B4, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, esa sería la forma que tienen de poder pensar el uso de la función sí. ¿Estamos? Perfecto. Ahora, el desafío sería el siguiente, ¿sí? Acá tienen el ejemplito. Pueden parar el video y lo que deberían hacer es poder escribir esto en su libro, en su hoja de cálculo, y tratar de resolverlo en base al enunciado que tenemos acá. ¿Sí? Así.